Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señora, ¿y a ti? Muy bien. Hoy tenemos grupos también para finalizar el tema de lo de los libros. Hoy le toca exponer a quienes están listos ya. Hoy vamos con las novelas de amor, con Walter Julián González, del Desierto del Amor, y Antonio José Díaz, Llámame por tu nombre. Los amorosos. Sí, profe, Los, pero somos, Adicional está somos Felipe y cuatro. Yersinio. Ajá. sí, señor. Toda la razón. Este es el grupo 12. Sí, El señora. Felipe me dice que está apenas ingresando, que no le servía Zoom, entonces él va a compartir la pantalla, ya ingresa, profe. Juan Felipe Quintero. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Ah, bueno, esperemos los 2 segundos. Entonces, por un lado, si han ingresado ya, quisiera que me corroboraran lo siguiente. A ver, con la lectura de Buenas los noches. ensayos, buenas noches, ¿cómo estás? Con la lectura de los ensayos me ha pasado lo siguiente y es que he encontrado que muchos han escrito cosas que se parecen a una reseña, otros han escrito resúmenes, otros han escrito comentario y son formas distintas al ensayo. Entonces, pues no se trata de que me los vuelvan a enviar, porque pues realmente ya no tenemos tiempo. Se trata de que ustedes comprendan cuál es el género ensayo. Y el ensayo no es ninguno de los anteriores, ni la sinopsis, ni el resumen, ni el comentario. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, es un escrito de carácter crítico, de alguna forma tiene una estructura distinta. ¿Y la estructura diferente cuál es? Ingresar con una propuesta temática, en el cuerpo se desarrolla esa propuesta temática y se finaliza con una conclusión. A nivel de forma, el ensayo nunca trae como subtítulos que tengan que ver con el nombre de la sección, es decir, introducción, desarrollo o cuerpo, conclusión. No, porque ese desarrollo de redacción va implícito en el texto, pero no se anuncia, ¿sí? ¿Cuándo en un ensayo podemos usar subtítulos o intertítulos? Porque los subtítulos son distintos a los intertítulos. ¿Cuándo podemos hacer uso de ese recurso? Cuando el ensayo es largo. Porque es que puede haber ensayos que tengan 500 páginas. Entonces, necesariamente allí, para que exista una claridad, yo sí puedo llegar a utilizar capítulos, puedo llegar a utilizar títulos, subtítulos, porque eso es lo que va orientando al lector para que encuentre más claridad en la propuesta literaria del escritor. Entonces, en ese orden de ideas, el ensayo tiene una forma característica. Cuando yo hago el resumen de todo lo que ocurrió en el libro, de qué tipo de personajes son y de todo eso, eso está bien, digamos, desde el punto de vista de estas exposiciones, porque estamos planteando la exposición desde el análisis literario. Pero cuando yo estoy escribiendo un ensayo, prácticamente a lo que me voy es a contar en ese libro por qué me gustó o qué no me gustó y lo argumento y termino afianzando esa propuesta inicial de que me gustó o no me gustó o que tengo la razón por A, B, C, D, F, G, H, I. ¿Sí? El ensayo sí admite opinión. Es decir, necesariamente es un escrito para la opinión. Cuando a mí un profesor me pide un ensayo es porque quiere saber qué pienso yo acerca del tema. Entonces, ¿qué pienso? Después de haberlo revisado, después de haberlo analizado, después de haber visto las distintas variables que el ensayo tiene, pero necesariamente tiene mi propuesta crítica.
Entonces a algunos les he devuelto, en el correo les agradezco el envío del documento y les digo, no se parece a un ensayo, parece X o Y cosa. Y en algunos casos me ha ocurrido que el documento que me envían es un documento que tiene copia textual de otros escritos, que además lo escribo sin comillas de principio a fin y prácticamente en esa condición me estoy adueñando de las ideas de los demás y eso realmente no es aceptable. ¿Por qué no es aceptable? Porque yo si no inscribo comillas en alguna parte del texto, quiere decir que el texto es mío, que yo lo redacté. Entonces, por ahí me pasó que había un documento que tenía como 4 partecitas del escrito y es que se nota porque los estilos entre párrafo y párrafo son diferentes y la estructura del texto es un texto demasiado elaborado, entonces eso lo lleva a uno a buscar de dónde salió el texto y efectivamente el texto es una recopilación de ideas de otros. Digamos que esto tiene que servir para ustedes, digamos, como de ejemplo para que no les vaya a pasar cuando estén haciendo su monografía o su proyecto de grado. Si hay algo bien complicado al presentar una monografía o un proyecto de grado, es que ustedes incurran en la utilización de textos que no son suyos. Y eso acarrearía una sanción muy grande. Hay personas, yo les conté, yo tuve un estudiante que en el proyecto de grado que me presentó prácticamente 4 proyectos de investigación de 4 universidades distintas sobre una temática en comunicación y a ella no se le expulsó de milagro, pues porque quedó en secreto y quedó con nosotros en el programa y le dijimos, vas a aplazar el grado y el día que puedas presentar un texto propio, ese día te gradúas. Y así pasó. Tuvo esa sanción y se demoró 2 años en presentar el proyecto de grado hasta que finalmente obtuvo su título el año pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando les pidan un texto, sobre todo ya en presentación de monografía y de esto hay que tener muchísimo cuidado con respecto a eso. Como les digo, el ensayo es el género más utilizado en la universidad, porque todo el mundo pide un ensayo, pero el ensayo requiere de una propuesta crítica del autor, o sea, de quien escribe. Muy bien, ¿ya habrán llegado todos o no? Para el grupo 12, la exposición del grupo 12. Sí, profe, ya mi compañero Antonio va a compartir pantalla. Entonces déjame ver a quién le confiero la posibilidad. ¿A quién? A mí, a profesora Antonio. Antonio, ¿dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. Ya te vi, estás de primerísimo. Sí, profe. Bueno, muy bien, un comentario. No he recibido ensayo de Sebastián Arias. No sé si está por ahí. De Julián Andrés Profe, Martínez. Señor, Profe, con Sebastián Arias, es que yo ya se lo envié. su merced ya me lo envió, por las dudas me lo Sí, reenvía, señora. por favor. Gracias. Bueno, listo, profe, bueno. Julián Andrés Martínez. Julián, ¿estás por ahí? Si no, Paulita, ¿le cuenta? ¿A quién, profe? Julián Andrés Martínez. Dale, ya. Pero creo que él está ahí conectado. Pero no contestamos. Entonces, Angie Caterine Moreno Tobar. Tampoco recibió el ensayo. Angie. Jessica Muñoz tampoco. Aquí estoy, profe. ¿Merced Chinita me mandó el ensayo? No, señora, todavía no, profe. Porfa, mi Chinita, antes de que se nos acabe el módulo que se acaba pasado mañana. Vale, profe. Jessica Muñoz. Ah, ya, mi corazón, ya te había dicho. Aquí, perdóname. Joseph Velasco. Tampoco lo he recibido. Joseph. Andrés Larrota. Tampoco.
Jason Balcero, tampoco. Uy, Profe, profe, yo lo Jason, envié, sí. obvio. Jason, Uy, obvio, profe, lo hice desde el primer día. mi chinito, debe ser por eso. Su merced me lo reenvía, por favor. Hay que si ya no se lo reenvío. Por favor, por favor, por favor, por favor. Listo. Ya. Sebastián Arias. Profe, ya le dije que ya se le había mandado, pero se lo volverá a reenviar. Bueno, mi corazón. Está bien. Listo, profe. Bueno, No, sí es que estoy repasando aquí esta lista, qué boba. Y me faltaría quién de aquí de sistemas. De Sebastián Piracón. Profe, una pregunta. Señora. Me nombraste, pero yo estaba revisando acá en los correos enviados y mi correo había quedado en la bandeja de borradores, o sea, no se envió. ¿Tú me confirmas si ya lo recibiste, por favor? Diana Castro. Mándamelo, mi corazón. Ya que dices eso, ya les voy a decir otra cosa que es importantísimo. Por favor, verifiquen bien cuál es el nombre que aparece en las listas, porque yo no sé por qué en estos dos cursos hay personas que se identifican, es como si yo me llamo Claudia Lucía Altamar Garavito, se identifican no como Claudia Altamar, sino como Lucía Garavito, es decir, como otra persona, con el segundo apellido y un segundo nombre. Entonces, por favor, si no quieren tener problemas con las notas en la plataforma, guarden siempre el nombre dentro de un estándar. Así se llaman en los parciales, así se llaman en los trabajos, así se llaman en la lista de registro y control. Y si la lista de registro y control está equivocada, por favor, háganlo saber. Porque muchos, por ejemplo, aquí en la pantalla, figuran con el segundo nombre y el segundo apellido. Y eso es un despiste para el profesor, pero terrible. O sea, en una gran cantidad de personas puede haber una cantidad de problemas importantes. Entonces, por favor, sean prudentes con ese tema. Y César David Vargas. Profe, yo se lo envié el viernes. Bueno, en todo caso, su merced me lo vuelve a mandar, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Dígame que sí. Sí, señora. Profe, ya se lo reenvié. Ivonne Molano y Joana Camila Córdoba. Y Joana Camila Córdoba, por favor reenvíenlo porque no lo encontré. Listo, ya estamos perfectos para exposición. Entonces, adelante. Bueno, profe, ya le comparto pantalla. Ahí sí ve, profe. Ay, pero... Llámame por tu nombre, sí, señor. No, ya que me equivoqué. Los amorosos, miren los rosaditos y todos tan lindos, de Antonio, Walter, Felipe y Yersinio, ¿sí o no? Sí, señora, buenas noches. Sí. Sí, Ese es mi grupo y estamos conformados ya como usted los acaba de nombrar, para que los voy a nombrar nuevamente. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, empiezo yo con una novela de amor que es ficción, que se llama Llámame por tu nombre. ¿Sí? La novela narra un romance entre un joven de 17 y un estudiante de 24 años. El libro está ambientado en uno de los pueblos al norte de Italia, en los años 80, aproximadamente, ¿sí? Bueno. Los personajes, y profe, yo no le hice como descripción a la diapositiva, solo se los voy a explicar, ¿sí? Claro, dale. Bueno, ay, es que me da pena. No, está bien. Bueno, la historia narra sobre un romance entre Elio y Oliver. El padre de Elio todos los años recibe un estudiante que está a punto de graduarse, ya que él es profesor de arqueología. Entonces él ayuda a todos los estudiantes un año cada verano para ayudarle con su tesis
o proyecto de grado, como se puede decir, ¿sí? Todo empezó... Ay, qué pena. Todo empezó... Profe, ¿puedo exponer de último? Dale, pon de último. Cuando Sí, estés seguro. Sí, profe. Compañero, continúa. Sí, continúa y yo hablo, Antonio. Hasta la que dice el desierto del amor. Nos están cambiando las diapositivas. ¿Y ahora? Sigue igual. Ya voy a ver. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, buenas noches. Me correspondió hablar sobre el desierto del amor. Bueno, esta obra más que una obra de amor es una novela al desamor, como a los amores no correspondidos. Por eso pues el autor connota el tema del desierto, lo asimila a la soledad en el amor. Entonces pues es una obra, pues me pareció muy interesante, me atrapó capítulo a capítulo. Pues me gustó mucho el mensaje que deja al final y pues cómo nos llega a afectar el amor en cada etapa de nuestra vida. ¿Por la pasas, Antonio? ¿Será que alguien más la tiene? Porque creo que Antonio está como embolatado. O pues si ¿Cómo? quiere, profe, habla ahí de corrido, sí. Ya voy, profe. Es que esto acá... ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Qué Bueno, pena con usted. el autor se llama François Mauriac. Nació en Burdeos el 11 de octubre de 1885 en París y muere en septiembre de 1970 en París, Francia. Fue un periodista, crítico y escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1952. Es como conocido por ser uno de los más grandes escritores católicos del siglo XX. Tiene varias distinciones. En 1933 fue el miembro de la Academia Francesa. 1952, como ya lo mencionaba, gana el Premio Nobel. Y en 1958, Gran Cruz de la Legión de Honor. Entre muchas obras que él tiene y escrito de los géneros narrativos, teatro, lírica, memorias y ensayos, está esta obra, El desierto del amor, que la escribe en 1925 y un año después esta novela gana el premio de la novela de la Academia Francesa en 1926. Porfa, continúas, Antonio. Gracias. Bueno, en cuanto a la sinopsis, la historia se trata de un triángulo amoroso entre un padre y un hijo que se enamoran de una misma mujer. Entonces, pues nos deja ver diferentes puntos de vista del amor. Está el amor fraternal del padre e hijo, que pese pues, a sus diferencias está muy latente y es uno de los principales. El amor del doctor Paul Courage, que es el padre, y hacia María Crush, la protagonista de la novela. Y está el amor de Raymond, que es el hijo del doctor Paul, que también se enamora de María, pero pues desde más temprana edad, ya que es su primer amor. Entonces la historia comienza cuando Raymond se encuentra después de 17 años nuevamente a María, que a su corta edad, cuando él le demuestra su amor, ella lo rechaza y durante estos 17 años que se separan, pues él dura llenándose de odio y con desamor hacia ella, con ganas de vengarse. Entonces, pues, después de verla con ojos de enamorado, pues, de tener pensamientos bonitos hacia ella, pasa a verla como un trofeo, como una presa, con tildada de cortesana, la hacen ver en la obra, ¿sí? Entonces,
ese desamor que él sufrió por ella la hace llevar o volverse una mala persona con las demás personas, ver a las mujeres como objetos sin ningún valor, ¿sí? Entonces no las trata ni les da el amor que pues ellas están buscando. En cuanto a María, pues por sus malas decisiones la tildan y se gana esta reputación por las decisiones que ella toma. Entonces se casa muy joven con un doctor llamado François, con el que tiene un hijo pues que tiene una enfermedad y pues lleva una relación con él hasta que queda viuda por la muerte repentina de este señor, donde pues la deja en la calle sin recursos con qué vivir. Cuando ese suceso pasa, ella se encuentra con un viejo conocido, que es un hacendado, tiene mucho dinero, y la invita o le propone más bien a irse a vivir, que con ella, con el hijo, a una propiedad de él donde hay muchos jardines, aire fresco, y es muy bonito, lo cual le va a hacer pues bien al hijo de ella y pues ella acepta recién la muerte de su esposo y pues esa decisión la hace ver mal ante la sociedad. Entonces ya comienza una parte de rechazo hacia ella. Y pues este señor Víctor a ella la ayuda buscando pues otras cosas más que el amor, porque pues él no la ve como una esposa, como una mujer, sino como va y la visita a veces y no la tiene como una esposa, sino como un amante. Pero pues ella no se acomoda a este estatus de amante y es rechazada por las otras amantes de los otros hacendados, de los otros millonarios. Entonces es rechazada por una parte de esa sociedad y de la parte de la sociedad que las esposas son correctas con su marido, fieles, también la rechazan por esta decisión que ella tomó. Eh, Duró un tiempo con este señor y en esa hacienda muere el hijo de ella. Ella cae en una depresión total y es cuando conoce al doctor Paul Currich, que pues la acoge y es el que la ayuda como a sobrellevar todo este duelo de la muerte del hijo. Él la lleva a su casa y la acoge allá para sobrellevar este tema. Eh, el doctor Paul, pues teniendo mil problemas familiares con su esposa que no llevaban una buena relación, era una vida más de apariencias donde pues él tenía un buen estatus social, era médico, ganaba buen dinero, tenía todos sus hijos de la mejor manera, pero pues al conocer a María y hablar con ella se replantea si toda su vida ha tenido sentido, porque se enamora profundamente de ella. Entonces lo lleva como a replantearse, a vivir como un adolescente, a replantearse si toda su vida con su esposa ha sido realmente feliz. Él es consciente pues de la diferencia de edad que tienen ellos, pero pues séguese con ella. En cuanto a María, ella no acepta ese amor porque pues el señor se vuelve muy cansón, por decirlo así, muy celoso, muy posesivo, y pues ella no lo acepta, sino pues como la ayuda que le brindó en su momento por, el, por la depresión que tenía. Y en cuanto a Reynolds, pues él la ve con ese odio, con ganas de tomarla, pero no con amor, sino de hacerle daño, enamorarla para dañarla. Él lo ve más bien como un amor maternal, un amor que pues ya no le puede dar al hijo de ella que fallece, pero a la vez lo ve con esos ojos de deseo, pero sin llegar a finiquitar nada porque ella sabe que es indebido y que no es correcto y lo sigue rechazando y pues el odio sigue avanzando. Entonces, entre muchas cosas que pues suceden en estas tres relaciones, en ninguna relación hay pues una fluidez, un entendimiento de ellos. Hay muchos miedos, dudas, equivocaciones, pues una falsa moral de algunos personajes donde hay una pelea entre padre e hijo donde uno la ve como la víctima de la sociedad y el otro con odio y venganza. Entonces, hay muchos problemas, pero ninguno de ellos, o sea, ninguna de estas relaciones llegan a concretarse. Siempre pasa algo y nunca logran descubrir ese verdadero amor hasta que al final, pues, el padre ve reflejado en un espejo la imagen del hijo y descubre pues que el verdadero amor está directamente entre ellos. Pues esa sería como la sinopsis de la obra.
Puedes continuar. Bueno, en cuanto a la descripción del personaje de María Cross, que es la principal, ella es la que enamora pues al padre e hijo. Coolidge es una mujer solitaria, muy bella, insegura, pues aislada, toma malas decisiones. En cuanto a Paul Coolidge, es un hombre honroso, marido fiel, tiene un buen estatus social, pero pues con una falsa moral ahí que de apariencias ante la sociedad, pero pues con el corazón en otro lado al conocer a esta nueva mujer. Y Raymond es un deseoso, furioso, violento, juvenil, que desde joven no ha hecho sino llenarse de odio por el rechazo que le da, que le da María. Siguiente, Antonio. ¿Y por qué recomendaría esta obra? Pues el mensaje que me deja es que a veces debemos pensar pues un poco más allá de nosotros sin dejar pues la importancia que nosotros debemos tener, sino pensar en en las reacciones o qué causaremos dentro de la persona con una decisión, con lo que le podamos decir o una decisión que podamos tomar. Entonces falta ponernos más en los zapatos del otro con el fin de no dañar a los demás. Entonces sería como la exposición, profe. Qué buena reflexión. Buenas noches, profe. Ahí iría yo. Yo voy a hablar del libro. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Listo, profe. Yo voy a hablar del libro Apocalipsis de Mario Mendoza. Este es un libro donde se pueden visualizar como tal varias escenas de amor, de odio y de tristeza. Este libro trata de, como tal, de Marcos, que es el protagonista, donde él es un joven que se relaciona con los amigos en el barrio Quiroga. Todo el libro es relatado desde la ciudad de Bogotá, al sur. Ahí él vive con su papá, tienen un supermercado, el papá tiene como tal problemas y decide suicidarse, pegarse un tiro. Él al suicidarse le deja una carta a Marcos, donde le dice el motivo de por qué se suicidó, que tenía problemas, le contó sobre el pasado de él y le deja en la carta una explicación de que tenía un hermano con un retraso mental, el cual se encontraba en una casa, como en un hogar geriátrico, por decirlo así. Entonces ahí le relata esto. Al momento de que él se suicida, Marcos quiere ser un fotógrafo o está en proyección a ser un fotógrafo. Al llegar a hacer el levantamiento del cuerpo, Marcos, él toma su cámara, no deja que ninguna otra persona tome fotos, sino él hace la toma de las fotos al cadáver del papá muerto y toma una copia para él, personal. Ya transcurrió así el tiempo, Marcos decide con sus amigos de la infancia ir a rescatar al hermano. Él va como tal a ese hogar, es un hogar deprimente, no les dan un buen trato, el cual él se da cuenta de esto y decide salvarlo, rescatarlo. No lo dejan sacar, ya que por el papá tener el supermercado era como tal el único sustento que tenían. Y para las personas dueñas, cogerse este dinero. Rescatan al hermano con los amigos, queman, al hacer esto, hacen una fuga y queman este hogar geriátrico donde se escapan todas estas personas y asesinan a los dueños, los mismos integrantes del hogar. Bueno, pasado tiempo esto, Marcos ayuda a su hermano Bernardo en generar, a rehabilitarlo, le enseña a leer, a escribir, cosas de historia y a manejar el supermercado. Marcos se encargaba de la parte contable y Bernardo les encargaba de organizar estantes, recibir mercancía. Ellos eran muy unidos. Bernardo era fanático al dibujo. En un tiempo le dijo a Marcos que quería ir a una morgue a dibujar muertos. Ahí sacaron permisos, pasaron varias cosas ahí para estos permisos. Luego de esto,
ya pasó así. Un día los iban a robar a ellos el supermercado, donde Bernardo, el hermano de Marcos, no le gustó y se enfrentó a los ladrones. Los ladrones eran unos pandilleros del barrio, por decirlo, del barrio vecino. Bernardo los enfrentó, es, uno de los ladrones lo empujó, cayó mal y se dio un golpe en la cabeza, donde Bernardo, un tiempo después, falleció en el hospital por un paro cardiorrespiratorio. Una vez ahí, Marcos decide tomar venganza. La policía hace investigaciones y no puede encontrar información. Marcos investiga por él y encuentra a Pepe, el asesino, en el barrio Santa Fe, donde Marcos lo siguió en horas de la noche hasta cuando estuviera solo, lo apuñaló por la espalda y le dijo que este era el dolor que había sentido al perder al hermano. Y este crimen quedó impune, el que él hizo, ya que él era un tendero de barrio, honrado, nadie iba a sospechar de él. Entonces esto quedó ahí. También ahí viene una historia de amor. Él acompaña a un amigo a la cárcel a visitar al papá del amigo. Entonces ahí una vez al visitar la cárcel, el papá del amigo les pide que se dirijan a la cárcel de mujeres, que ahí tiene a la esposa, novia, por decirlo así, que necesita que Marcos le tome unas fotos. Ahí Marcos toma las fotos y encuentra a su amor, una presa que tenía cadena perpetua, la cual dura una relación de 5 años con ella, haciendo como tal visitas conyugales, 2 visitas, una entre semana y una conyugal. Ahí, ¿qué más? Bueno, ahí Marcos en este periodo de tiempo se da cuenta que tiene cáncer, cáncer de estómago. Él se dirige al hospital, conoce a un amigo, el Crow. Este amigo también tenía cáncer y los dos se la pasaban en el hospital fumando marihuana, que era medicinal para ellos. Ellos se la pasaron así mucho tiempo. El Crow, el amigo, se pudo curar del cáncer. Ya como Marcos lo tenía muy avanzado, no se pudo curar. Entonces decidió con el Crow, el amigo, de salir del hospital a su voluntad y se fueron para Cartagena. Allá vivió un tiempo como que despejó su mente, sus dudas, todo lo relacionado con lo que tenía en la vida atrasado, como sus demonios interiores. Al volver a Bogotá, a la ciudad que a él tanto le gustaba, tuvo un encierro voluntario de 1 año y medio en su apartamento. Y la última vez, y ya cuando salió de ese 1 año y medio, fue directo al hospital, donde ahí llegó y falleció. Esto es como tal un resumen de la historia. ¿Podrías pasar la página, Antonio, por favor? Bueno, el autor es Mario Mendoza, que nació en Bogotá el 10 de enero de 1964. Actualmente tiene 56 años. Él estudió en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde tiempo después también fue profesor. Él, a través de sus libros, la mayoría de sus libros relata la historia de Bogotá o son relatadas en Bogotá. ¿Podrías pasar la página, Antonio, por favor? Bueno, al leer este libro me deja varias conclusiones donde el amor, él lo pudo encontrar de una manera inusual, lo encontró en una cárcel, donde que por amor también es llegar a suicidar, no, a asesinar. Que en la época también narra que hubo una gran violencia, donde él salía a fotografiar esos temas, las protestas que habían en el momento,
También habla sobre la limpieza social que hacían en ese tiempo. ¿Ya podrías pasar la página, Antonio? Bueno, Fercho y Toño, los personajes. Fercho y Toño eran amigos de la infancia, los cuales él relata mucho que se la pasaban juntos en el barrio Quiroga. Don Nadie es una persona, un amigo de Bernardo, donde él no recuerda nada, tiene una pérdida de memoria constante. Entonces él se inventa historias, vive en otro mundo. Eulalia es la novia de la cárcel, la cual tenía la cadena perpetua y duró 5 años de relación con ella. Bernardo es el hermano y Crow es el compañero del hospital, el cual tenía cáncer también. ¿Podrías pasar la página, por favor, Antonio? Yo recomiendo esta obra porque al leerla uno le deja como muchas reflexiones de que por amor es capaz de llegar a matar. El amor a uno mismo, él es un solitario, una persona que por tener una vida sola, él vivía en el centro de la ciudad, él se la pasaba caminando, fotografiando la ciudad, no tenía muchos amigos, era una persona muy sola pues aparte de todo esto, de esta soledad, él tenía muchos problemas y salió adelante a pesar de todas las dificultades que tenía. Y ya, profe, esta sería mi exposición. Muy bien. ¿Qué libros los de Mario Mendoza, no? Sí, son muy buenos, profe, los recomiendo. Pero además son unas historias muy pesadas. Sí, profe, esta en especial es pesada, pero para ponerme a explicar todo el libro uno se demora mucho, así que tomé los hechos más relevantes. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ese es el de Yersinio, algo más preciado que el oro. Buenas noches. Entonces, Bueno, el libro que yo escogí se llama Algo más preciado que el oro. Es la historia de Eric Henry Liddell. Él nació en China el 16 de enero de 1902. Murió en Wuhan, China, el 21 de enero de 1945. Él fue un atleta escocés, fue campeón olímpico de los 400 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París de 1924, jugador de rugby que se desempeñó como wing para la selección escocesa y que sirvió como misionero protestante en China, y su historia fue llevada al cine en una película llamada Carros de Fuego. Antonio, puedes cambiar. Bueno, aquí lee Seri Liddell, que fue medallista olímpico, y de ser un medallista olímpico pasó a ser un misionero. La pasas, Antonio. El libro se divide en 16 capítulos. ¿Sí? Cada capítulo tiene su título. Yo aquí pues los voy a nombrar, pero pues voy a ahorita hablar en todos en general. ¿Sí? Dice que él hizo lo imposible. El segundo es De viaje a casa. El tercero, Una estrella naciente del deporte. 4, Algo aún más importante. Contra todo pronóstico. Héroe nacional. Una tierra atormentada. El escocés volador. El noveno es Solo había un problema. 10º, Juntos por fin. El 11 es Li Mu Chi. El 12, Más carbón. El 13, Al otro lado del océano. El 14, Enemigos. El 15, La antesala del camino feliz. Y el 16, Una persona muy especial. Pues la historia, no, déjala en la otra, Antonio, gracias. La historia de Eric Liddell, como les decía, él nació en China, pero los papás eran escoceses, y aunque él nació en China, él nació mono, de ojos azules y de tez blanca. Entonces,
él nació allá en China, entonces bueno, entonces aquí en lo que hizo lo imposible, trata de cuando él estuvo en una competencia y nadie creía en él, y tenía unos adversarios que era donde apostaban, se podía decir que era los que iban a ganar, pero él corría de una manera que era muy admirable, que él desde que iniciaba corría a toda velocidad, o sea, como si ya estuviera en las últimas. Y cuando iba en la mitad de carrera, corría el doble, sacaba más fuerzas, que era algo que nadie explicaba. Y él, bueno, él estando en China a los 4 años, los papás eran misioneros y les dieron un año sabático. Entonces se fueron a Escocia y luego fueron a Londres, a donde a él y Lidl con su hermano Robert los dejaron en un internado, como se acostumbraba en esos años, que los hijos de los misioneros estuvieran internados. Y allí, pues para él fue muy duro porque él vivía en China, en una llanura donde tenían algo de libertad en el campo, pero al llegar a este internado, pues le es muy difícil cumplir con las tareas y todo, entonces se refugia en el deporte. Igual juntamente con el hermano, comienzan a entrenar atletismo y se vuelven en los dos competidores más fuertes en las competencias de internados. Y para él, el único competidor que le podía ganar en ese entonces era el hermano, ¿sí? Entonces ellos ahí comenzaron a entrenar y ahí fue donde nació esa estrella y comenzó a competir en diferentes certámenes y que representando primero pues su colegio que era allá en Inglaterra y trajo muchos premios. Luego crecieron allí mismo y su hermano se fue ya a estudiar medicina. Luego él quedó ahí, que ya comenzó a ocupar sus primeros lugares porque ya el hermano no estaba y era el que los ocupaba. Y entonces ya ahí estando en la universidad, él sigue compitiendo, va a los Olímpicos, se vuelve el hombre más veloz de Escocia, lo aplauden, pero él todo esto decía que no era él, sino de Dios. En alguna vez en una competencia, caía un domingo esa competencia y él no quiso competir, porque era el día que le entregaban a Dios. Y fue muy criticado, decían que había traicionado la patria, que él no servía, pero él decía que él no iba a defraudar el amor hacia Dios. Entonces él dejó así y cuando él vio el respaldo fue que pudo competir en los 400 metros, en una competencia donde él nunca había estado, así en un certamen tan grande en esos Olímpicos, y para sorpresa de todos fue el campeón, llevó la medalla de oro. Y ahí sí, pues todos que lo aplaudieron, lo exaltaron y él decía que él corría, pero que el último aliento se lo daba siempre Dios. Estando en esto, para él seguir siendo deportista, a él también Dios le habló y lo llevó a ser misionero en China. Entonces él volvió a China porque él vio que era una tierra atormentada donde necesitaban del amor de Dios y enseñar otras cosas. Entonces él se va para allá y encuentra algo diferente porque pues él salió a los 4 años y vuelve 25 años después. Y entonces llega allá a China y él renunció a ser atleta, pero con el respaldo de Dios llegó allí y allí se volvió también entrenador de los niños, de los jóvenes, se representaba al colegio en competencias y era maestro. Él siendo allí maestro, pues le cogieron mucho cariño y lo llamaron el tío Eric. Y entonces estando allí, él ya los japoneses invadieron a China. Entonces cuando los japoneses invadieron a China, él envió a la familia, a su esposa y a sus 2 hijas de vuelta a Toronto, Canadá, de donde era la esposa, para protegerlas. La esposa le pregunta que por qué él no se iba con ellas y él decía que él tenía una misión y que él iba a ayudar al hermano. La esposa le dice que por qué le iba a ayudar si Eric no era médico, el médico era el hermano. Dice, una ayuda no sobra. Entonces él envía a su esposa y a sus hijas y sigue allí en China colaborando, curando heridos, encuentra personas que aún estando en la muerte, japoneses,
les salva la vida, les comparte la palabra de Dios y estos hombres se enamoran de Dios, de todo lo que él les predicaba. ¿Sí? Entonces a ellos los cogen también a todos los extranjeros prisioneros, supuestamente era a un lugar donde los iban a proteger, pero allí ellos los encierran en ese campo de concentración, pero no les dan la alimentación suficiente ni nada de esto. Pero él allí, Eri, sigue enseñando a los niños, enseñando de la palabra, enseñando del amor que él sentía hacia los demás. Él estando allí también se enfermó, le dio un tumor en el cerebro, pero así todo seguía enseñando. El jefe del campamento lo retó a una carrera y el premio era que, o sea, para él poder competir, le daban una mejor alimentación, pero él todos estos alimentos se los llevaba a sus compañeros, por lo que entendía del sacrificio por las demás personas. Y hace la competencia y la pierde, pero uno de los compañeros dice que era una carrera injusta porque él está mal alimentado y lo llevan a un castigo, lo encierran en un calabozo varios días, pero ahí alguien le llevaba también alimentos y él siempre vio como ese respaldo, ese favor de Dios que nunca lo abandonó. Bueno, estando allí en este campamento, él tiene la oportunidad para un diciembre de salir de allí, pero había una conocida de él que había quedado en embarazo. Y entonces él le cede el lugar a ella para que pueda tener a su hijo en buenas condiciones, en libertad, y él queda allí encerrado y hace este sacrificio. Prefirió quedarse encerrado que su libertad. Luego ya él en enero, él ya a raíz de su tumor, él muere. Y 5 meses después, Japón es vencido por los chinos y se acaba esta guerra y ya todos salen y quedan en libertad y ya pueden regresar a sus casas, algunos que quedan en China. Esta cuestión pues sí, por lo que siguen predicando. ¿La puedes pasar, Antonio? Gracias. A Eri siempre le preguntaban que por qué él competía de esa forma, o sea, dándolo todo desde el inicio, cuando se supone que una competencia comienza suave y van subiendo el ritmo hasta que ya falta, por ejemplo, son 400 metros, ya en los últimos 100 metros es a donde comienzan a correr, como se dice, como desesperados a llegar a la meta. Pero él dijo siempre esta frase cuando ya había una entrevista o le preguntaban a él, decía: creo que Dios me creó con un propósito, pero también me hizo veloz y cuando corro siento el placer de Dios. Si dejara de correr, lo estaría despreciando. O sea, esto es, él decía eso que estaría despreciando, es como ese talento, ese don que él le dio para llegar a la gente. Porque el ser así, el volverse como famoso por algo que le gustaba hacer además, que era de su vida también, pero que lo deja todo atrás, pues él decía que estaba despreciando a Dios. ¿Lo puedes pasar, Antonio? Gracias. Historia. Como en la conclusión, esta foto muestra él cuando estaba en el campamento allá y cómo él se acercaba aún a los mismos niños de China, sin importar nada, para darles un abrazo, algo de amor. Entonces aquí yo como conclusión coloqué que el amor nos lleva a hacer cosas que no imaginamos. Cuando amamos a alguien es algo que sentimos desde lo más dentro de nosotros. Y en esta historia podemos ver el amor que siente Eri por Dios, el cual lo lleva a vivir en obediencia, llevándolo a renunciar a su familia para ayudar a los demás, a demostrar que existe un amor verdadero. Eri deja un legado. Y también pues agrego que esto de un legado es lo que debemos de buscar siempre nosotros como padres, hermanos, hijos, ¿sí? Tíos, porque pues no sabemos quién va a partir primero. Sí, puede partir alguien más joven, alguien más anciano, nunca lo sabemos. Pero más que dejar cosas materiales o recuerdos, dejar un legado, dejar algo que puedan seguir, que puedan siempre contar así como hizo Eri, de llevar esta historia de él a un libro y luego a una película, que es el sacrificio que él hace. Aquí esto habla de las novelas de amor. Este es un amor
que él siente por Dios que lo lleva a sacrificar hasta su propia vida. Y pues una pregunta si cada uno de nosotros estaríamos a sacrificar nuestra vida por otro, a ponernos en, como dice, al frente del cañón para salvar a otro. Yo creo que eso es algo muy difícil, una respuesta difícil, porque si alguien va a morir y uno va a dar la vida, uno lo primero que va a pensar es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis papás, ¿sí? Lo que van a sufrir ellos. Pero de pronto no puede uno llegar a pensar el sacrificio que hace para que estas personas también lleguen a ser felices o algo así. ¿Lo puedes pasar, Antonio? Los autores de este libro son Jane y Geoff Benji. Ellos son un equipo de escritores que son esposos, son marido y mujer. Ya llevan 20 años de experiencia en escritura. Jane es maestra de escuela de primaria. Geoff tiene un título en historia. Juntos tienen una pasión para hacer que la historia cobre vida para una nueva generación. Son originalmente de Nueva Zelanda. Los viven actualmente en Orlando, Florida. ¿Por qué aconsejo este libro? Es una historia, como digo, y lo he nombrado varias veces, donde se ve realmente también un enfoque del amor, que es el sacrificio por los demás. Allí en este libro aprendemos también muchas cosas de China, de la historia, allí aparecen también de la invasión de Japón, de la Primera Guerra Mundial, sitios geográficos, o sea, nos lleva a una expectativa también de superación y a veces de por qué no abandonar algo, porque siempre vendrán cosas mejores. A veces nosotros no soltamos lo que tenemos en las manos y no soltamos eso pequeño para recibir lo grande. Y eso pues lo grande está en el corazón de cada uno de nosotros. Muchas gracias, profe. No, a ti. ¿Cuándo leíste ese libro, Yersinio? Profe, pues es que yo lo he leído por pedacitos. ¿Sí? Sí, es que yo no, como les digo en un inicio, yo no soy buen lector. A mí pónganme a ver películas, a leer artículos, a leer cosas pequeñas, que dure yo, por ejemplo, leyendo 2 horas y que acabe, y eso es lo que yo leo. Sí, más que todo. Pero este libro lo he venido leyendo de a poquitos, me leo el capítulo 16, luego me leo el 8, luego me leo el 4 y así, o sea, no soy buen lector, entonces yo hice un gran esfuerzo. Pero el libro está desarticulado, es decir, cada vez que lees un capítulo tienes la posibilidad de leerlo independiente sin alterar el orden Pues lo entiendo, profe. O sea, por ejemplo, yo leí los 2 primeros capítulos y ahí me salto así esa cuestión, pero entonces entiendo lo que están diciendo, que son como en momentos diferentes, como en años diferentes, entonces entiendo. Porque cuando uno inicia el libro, los 2 primeros capítulos, como que allí cuentan muchas cosas y ya los otros son sucesos que van pasando así. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasa eso con el libro de mis afectos que se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. Ese libro hubiera querido tenerlo acá para leerles una parte, porque la verdad, o sea, les queda debiendo esa lectura. Es un libro tan bonito. Es un libro que tiene obviamente, claro, como 12 capítulos más o menos, y a mí me pasa lo mismo que a ti. Claro que yo la primera vez lo leí completo y después me he devuelto a determinados capítulos porque cada capítulo tiene una historia en sí mismo. La historia general, o sea, la primera condición para que sea libro es que tiene que haber una continuidad en la historia, ¿cierto? O una temática general que aborda el tema del libro. Pero hay libros que se pueden desarticular para leerlos así como tú y yo hemos leído nuestros libros. Entonces, para mí el de Francesco, una vida entre el cielo y la tierra, es que Francesco fallece, es un hombre muy joven, y cuando él fallece, obviamente deja muchos problemas. Deja a su familia problemada porque van a perder la casa donde viven, porque él alcanza a sentir la tristeza de los hijos, alcanza a sentir la tristeza de la esposa, sabe que están sufriendo, pero al mismo tiempo él ha sido una persona sumamente rebelde, por decirlo entre comillas. Y entonces a todo le ha puesto pero en la vida. Y entonces cuando fallece,
como dice Francesco, una vida entre el cielo y la tierra, él está en una dimensión en que fallece y empieza a vivir como una experiencia diferente. Y entonces cuenta o narra cómo se monta en unas nubes y las nubes lo van llevando por unos recorridos y empieza mejor dicho, mi hija diría que era un mal viaje, pero no, no es un mal viaje, es como una narración de lo que ocurre después de que uno fallece. Y entonces se encuentra con Cronos y Cronos es el dios del tiempo y tienen discusiones y Francesco pelea con Cronos y le dice que porque el tiempo no pasa rápido y bueno, hay una cantidad de explicaciones. Y a lo que voy con respecto a la misma lectura que tú haces es que a veces los capítulos leídos en un momento particular tienen como un sabor distinto, cada vez que los lees trae como un mensaje diferente. Entonces estos libros que son así como medio inspiradores tienen esa ventaja, esa bendición. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien a todos. Falta entonces Gracias, profe. que de verdad que aquí don Antonio, Toñito, ¿vas a poner su merced o qué pasó? Profe, me da pena. ¿Por qué? Oigan, a mi tía. ¿Cómo que me da pena? Ay, sí, profe. ¿Quieres exponer mañana solito? ¿A usted sola? No, a mí sola no, al curso. Ay, profe, me da pena. ¿Por qué? ¿Qué te da angustia? ¿Qué te da pena? Ay, que yo no me desenvuelvo tan bien hablando, entonces. Ah, pero es para eso, ¿no? Es que aquí lo que hacemos es hacer unos ejercicios para eso. Hacemos el ejercicio por eso habíamos hecho el tema de lo de las noticias, estar sobre el texto informativo, poco a poco irle tomando confianza a la exposición, a la lectura crítica, a la argumentación, que es tan importante en el proceso de ustedes como estudiantes. Entonces, pues te invito a que de pronto este libro, porque no nos vamos a perder del libro, focalices muy bien sobre qué va tu exposición. Por ejemplo, la temática general del libro, ¿cierto? Entonces, puedes empezar por quién es André Aciman. Bueno, sí. Tienes que ir, por ejemplo, a detalles que he dejado ahí en la plataforma, Sí. que hay un video y todo eso, y ahí creo que dejé una entrevista con él. Y cuentas del libro con lo que para ti representa el libro, o sea, nos echas un cuentico chévere, un cuentico, y así poco a poco le vas agarrando confianza a la exposición. Esa es más o menos como la temática general de exposición. Cuando a uno le corresponde un tema, uno le está contando a los demás, obviamente con la responsabilidad de ceñirse a los hechos sobre una base de verdad. Pero entonces si quieres prepáralo y preparas fíjate que tienes una ventaja enorme y es que nadie te está viendo, todo el mundo está viendo tu foto ahí. ¿Dónde es esa foto? ¿En Cartagena o en dónde? Sí, profe, en Cartagena. Bueno, Ainate, qué delicia. Uno allá en Cartagena, en esa frescura, con ese sol, qué delicia. Nadie está viendo nada más que eso. Y te va a oír, y te va a oír el cuento, entonces prepáralo para mañana y mañana expones, ¿te parece? Sí, profe. Lo que pasa es que hoy también tuve un día de trabajo terrible. Sí, hay días donde uno está ahí como medio grave. Entonces no hay problema. ¿Quién había comentado algo? Perdón. Profe, yo. Yersinio, cuenta. Pues así también como qué pena ahí, Antonio, meterme en esa cuestión, pero mire que a mí también, profe, me da muchos nervios hablar en público. Aquí donde yo estoy sudando, estoy colorado, pero entonces lo mejor es hacerlo. Por eso es que yo participo tanto y hablo tanto, porque es para perder este miedo. Y ahorita aprovechando que, como dice la profe, si estuviéramos en el salón al frente de todos, yo creo que me sería muy difícil. Y lo más importante, Antonio, es no pensar que te vas a equivocar, que ese era mi error antes. Yo no hablaba ni exponía ni nada, porque decía, pero ¿para qué si la voy a embarrar? O sea, quitarse eso de la mente y comenzar a hablar, y ya
las mismas palabras y tus mismas ideas ya te van llevando y te van llevando. Y pues como dice la profe, para eso estamos acá, no para criticar ni nada, sino para escuchar y que vayas perdiendo ese temor. Gracias, profe, y qué Claro. pena interrumpir. No, pero sí es súper valioso el aporte, ¿no? Es Sí. que a todos nos pasa igual, Antonio, es que a todo el mundo, hay personas, por ejemplo, que se ven muy extrovertidas y a la hora de hacer una exposición, les da como, así como una pena, pero no, o sea, es cuestión de preparar las cosas y de lanzarse. Es mejor ahora que, fíjate, todos tienen su foto de perfil, casi ninguno tiene la cámara abierta. Hoy diría que todos se evadieron de mis ojos. No hay ninguno por ahí. Imagínate yo aquí hablando sola como una loca. Estábamos, profe, acá estamos. Yo Acá sé, estamos, profe. Aquí estamos. yo sé que están haciendo Sí. Claro, equipo. profe, acá estamos todos Ellos están aquí. Presente. No, además, mis chinitos, cuando uno mira abajo cuántos participantes hay, quiénes se van y quiénes vuelven, pues lógico que uno dice, ups, perdí 3, perdí 2, perdí 5. Sí. Sí, pero entonces es cuestión de hacer el ejercicio. Prepáralo para mañana, tranquilo que estás en familia. Y, Sí, profe. y de alguna forma mañana expones, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, profe. Gracias, profe. Sí, no, y respira profundo y haz de cuenta que ninguno va a aparecer en cámara, entonces haces de cuenta que estás hablando solito o ensayando algo. Haz todos los ejercicios que algún día recomendamos acá del pánico escénico para que lo logres. Sí. Bueno, muy bien, Perfecto, entonces, profe. Muchísimas gracias. no, señor. El grupo de los amorosos, que qué temáticas de... Por eso es que la temática del romance, del sentimiento, del amor, negativo, positivo, de abandono, de enamoramiento, de castigo, es uno de los temas más abordados a nivel del género novela. Entonces, casi la gran cantidad de novelas tienen esa temática. Muy bien al grupo y pues nada. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer? ¿No? ¿Alguien que quiera No, comentar señora. algo? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, William tiene ahora elogio al pensamiento crítico. Listo, profe, ¿me puedes permitir compartir pantalla, por favor? Con muchísimo gusto. Dame un segundo. Ahora sí. ¿Qué iba a decir Daniel? No, que ahora sí vamos a escuchar su exposición, ¿no? Pero bien. Ah, Bueno, sin batir. Adelante. listo, profe. Además, entre otras cosas, ¿vas a hablar un poquito del autor? Así es, profe. Que es muy importante, ¿no? Es un profesor. Bueno, echa el cuento de Renan Vega Bueno. Cantor. ¿Están viendo todas las diapositivas? Sí, señor. Listo, entonces, bueno, yo les voy a hablar del libro que se llama Elogio del pensamiento crítico de Renan Vega Cantor. Este como tal no es un libro, es una recolección de alrededor de unos 8 ensayos, de los cuales habla de los, bueno, como tal, de los diferentes tipos de pensamientos que se toma el autor y él decide cómo perfilarlos, más o menos así. Digamos, él aborda temas de pensamientos ideológicos, políticos, sociales, económicos, extremistas, feministas. Entonces, no siendo más, les voy a hablar un poco más del autor. Renan Vega Cantor nació en 1958, es un historiador e investigador colombiano, es licenciado en Educación en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, economista de la Universidad Nacional, tiene un magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y también tiene un doctorado de la Universidad de París. Él fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas por parte de la Mesa de Conversaciones de La Habana para todo este tema de la paz que se firmó con la FARC. La República Bolivariana de Venezuela a él le entregó el premio de Libertador al Pensamiento Crítico en el 2007 por su obra Un Mundo Incierto, un mundo para aprender y enseñar.
Fue jurado del premio Casa de las Américas en 2013 y actualmente dirige la revista CEPA, que se llama Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, fundada por Orlando Fals Borda, y es integrante del Consejo Asesor de la revista Herramienta, en la que ha publicado varios de sus artículos. Él básicamente lo que habla al inicio de este libro es que todos creemos que el concepto de pensamiento crítico es uno solo y que es básicamente no coma entero e investigue, busque y analice. Entonces, él dice que esto se repite o sea, que todos nos lo repetimos una y otra vez hasta creer que esto es cierto, cuando en realidad nosotros a veces nos dejamos llevar mucho por lo que sentimos y creemos que cuando hacemos un análisis estamos siendo muy objetivos sin tener en cuenta el sentimiento que hay por debajo al momento de hacer la crítica. Entonces, a través de este libro lo que se busca es llegar a entender nuestro sentir y entender las características del pensamiento crítico, que se encarna, por supuesto, en hombres y mujeres de carne y hueso, quienes son los verdaderos pensadores críticos. Entonces, lo que les decía al inicio, el libro es la recolección de unos ensayos, de diferentes ensayos, más o menos son 8, en los que se hablan de inclinaciones políticas, gustos personales, clases sociales y económicas. Están siendo interpretadas desde el punto de vista del autor. Digamos, él habla en una parte que se llama el pensamiento histórico, que acá es donde él empieza a relacionar el capitalismo, cómo nosotros nos dejamos llevar desde nuestro punto y nuestra posición económica para entender cómo el pensamiento, cómo todos creemos que al momento en que juzgamos algo que está relacionado con el capitalismo y nosotros somos parte de ese capitalismo, él cree que él nos ayuda a entender con este punto cómo es que nosotros en verdad debemos empezar a perfilar al momento de brindar un análisis objetivo y analítico y crítico sobre una postura como tal. Él también nos ayuda a entender mucho, digamos, el pensamiento de los extremistas, que todas veces decimos, no sé, digamos, las personas que hacen parte de grupos terroristas. Nosotros a veces pensamos que esas personas lo hacen simplemente sin tener un ideal, simplemente por llamar la atención, entre comillas, pero lo que nos ayuda a entender, digamos, desde su punto de vista, es que estas personas tienen por debajo otro tipo de vivencias, han analizado demasiado para poder llegar a sentir este pensamiento extremista y decir que su único pensamiento es el único que vale. Es un punto de vista válido desde el punto de vista del autor. Adicional a esto, él también toca mucho el pensamiento de las mujeres que son feministas, de las que creen que pues el hombre es el típico macho opresor y que la sociedad está en contra de ellas, pero pues él dice, listo, estas mujeres piensan así es porque han tenido una vida de maltratos, han tenido una vida en que básicamente el hombre les ha pasado por encima, es válido entender por qué ellas tienen este punto de vista. En sí como tal el libro es entender el por qué a veces desde nuestro sentir, por qué nosotros pensamos ciertas cosas y les damos ese análisis crítico y creemos que está correcto. Pero pues él dice que dependiendo de ese análisis se puede perfilar. Es decir, si digamos yo, no sé, ahorita yo, digamos, hablando de lo que decía Yersinio, referente a su miedo, yo puedo tomar dos posturas. Una es entenderlo y decir, bueno, sí, claro, tenemos miedo, es complicado exponer así sea que no nos estén viendo. O puedo tomar otra postura que es decir, no importa, de igual manera tiene que exponer, pero de igual manera hay que llegar a un análisis y hay que entender por qué llegamos a esa observación crítica o por qué analizamos eso. Entonces, básicamente lo que el libro dice es esto. ¿Por qué para mí este libro? ¿Por qué leer este libro? Lo que les decía, lo que se ha venido diciéndoles en el transcurso de esta breve exposición. El libro nos ayuda a ser un poco más abiertos al momento de pensar, de analizar algo determinado desde nuestro sentir y nos ayuda a ser más objetivos con el análisis realizado en el tema determinado. ¿Qué significa el libro para mí? Bueno, yo leí este libro más o menos hace unos 6 años. Tengo 22, eso fue cuando tenía 16.
Este libro llegó, pues yo lo leí en mi adolescencia, donde uno piensa que, donde uno es rebelde, donde uno quiere hacer lo que se le da la gana. Entonces yo empecé a leer, yo creía que pues mi punto de vista era el único y que mis análisis eran los mejores y en fin. Entonces yo empecé a leer este libro porque un amigo me lo recomendó y él me dijo que este libro le ayudaba a uno a abrir su forma de pensar, a ser más críticos y más objetivos. Entonces, cuando yo lo leí, pues aprendí a ser más objetivos con mis análisis y a dejarme, pues ni a dejar de llevarme, o sea, a no dejarme llevar por lo que sentía. Listo, profe, esto sería todo. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué opinan de ese libro? Una pregunta, ¿cómo dejo de compartir pantalla? Ah, ya encontré, creo. Allá arriba dice dejar Ya. de compartir pantalla. Listo, profe, ya, gracias. Sí, el autor es una cosa seria, o sea, la experiencia que tiene ese señor es muy Él se grande. considera como uno de los pensadores críticos más importantes del país. Sí, así es. Así es. Sí. O sea, vale la pena seguirlo. Ojalá pudiera ser uno, ustedes, por ejemplo, pudieran ser estudiantes de un curso que él dirigiera. Yo no lo conozco, tengo referencias desde hace mucho rato, pero obviamente sabe uno que él como politólogo, como historiógrafo, para hablar de cultura, para hablar de violencia, es una autoridad, ¿no? Entonces, pues su postura siempre es una postura crítica, bueno, como lo dice el nombre del libro, pero vale la pena leerlo, vale la pena leer. Muy bien. Nos vamos entonces al grupo de filosofía. ¿Están Camila y John? Sí, señora. Bueno, mi chinita, entonces nos fuimos con Platón. Espérame, ya te comparto pantalla. Con Platón y Sófocles, nada más que eso. Bueno, buenas noches. Buenas. Bueno, el libro que voy a exponer es El banquete de Platón. El simposio es griego, es el momento después de la comida en el que se acostumbra pues beber y charlar relajadamente y según el libro es donde ellos se reúnen en una cena para hablar sobre el amor y sobre lo que ellos piensan. Los personajes es Pedro, Pausinas, Mañana tengo que llevarme este libro. Ereximaco, Aristófanes, Agatón, Sócrates y Alcibiades. Entonces, Comer de día. Camilo, el micrófono. Qué pena, compañero, ¿puedes apagar el micrófono? Ya lo silencié yo. listo. El primero en hablar en el banquete fue Fedro, que él hablaba que el amor es el Dios más antiguo de todos y que hace que el hombre sea más bondadoso y noble y que este amor es estimado y admirado por los dioses. Dice también que el amor es de los verdaderos amantes que saben morir unos por los otros y que el amor hace del hombre un héroe. El segundo en hablar en el banquete del libro fue Pausinas, en el cual ella indica que el amor no cambia sin la belleza y dice que hay dos tipos de amor porque hay dos tipos de Venus. El primero que es el amor de Urania, quien no tiene madre, literal no tiene madre,
Y dice que este amor se deja llevar por los sentidos y que es un amor pasional y ligero y que de los que todos nosotros debemos huir. Del que, pues, en el que hemos sentido alguna vez, en el cual solo nos dejamos llevar por la pasión sin sentimientos. Digamos que es lo que se ve ahora, que ya las personas no quieren coger a una persona en serio, sino que solamente van como por sexo, sin sentimientos. Y dice, los dobles mezclados con la sensualidad, lo cual hace brutal al momento de sentir y debemos evitar porque nos hará sufrir. El segundo se dirige a la inteligencia, en el cual estamos hablando de un libro antes de Cristo, donde la gente veía muy normal la homosexualidad. Pausinos también dice que en el segundo amor está fundado en servicios recíprocos entre el amante y un amigo, en el cual nosotros no podemos negarnos al amor de alguien que no está otorgado. El tercero en hablar fue Eryxímaco, en el cual Eryxímaco era un médico que él dice que el amor es armonía y medicina, que es la unión de todo lo contrario, ejemplo de lo amargo lo dulce y de lo bueno lo malo. El cuarto en hablar fue Aristófanes, dice que... Aristófanes, perdón. Dice que antes nosotros éramos humanos andrógenos con 4 piernas y cuatro brazos, 2 cabezas, 2 semblantes, que éramos evidentemente más ágiles y más listos, o sea, inteligentes. Que un punto en el que ocurrió la especie de tratar de subir al cielo, cuando intentaron llegar al cielo, los dioses nos castigaron porque éramos muy hábiles e inteligentes y por esta razón Júpiter decidió separarlos, entonces le cortó justamente por la mitad e hizo que Apolo hiciera el ombligo y hiciera los órganos reproductores de seres. Lo que quiere decir que, en conclusión, al final ellos dicen que por eso decimos que uno siempre va a estar buscando como la otra mitad, que como somos andrógenos, tenemos 4 piernas y 4 brazos, por eso siempre buscamos como el amor de otra persona para completar esos 2 brazos, 2 cabezas y 2 piernas que nos hacen falta. El otro también que habló fue Agatón, en el cual también nos hace como referencia de lo que fue el amor que se hizo entre Apolo, que era el dios, bueno, dice que representa Agatón, al contrario de Fedro, dice que es el amor del dios más joven de todos y el más justo porque nunca ofendió ni lastima conscientemente. También Sócrates habla sobre cómo una mujer que se llama Diotima le cambió todo el concepto de amor que todos tienen. Ella le cuenta a Sócrates que el amor era hijo de una mendiga que representaba la pobreza y que un día saliendo de una gran fiesta donde se festejaba el nacimiento de Venus, salió de ahí Poros, que es el dios de la abundancia y de la prudencia, lo que decidió hacer que Peña, la mendiga, fue a buscar de Poros y de esta relación nació el amor, aunque muchos creen que tenía su herencia y por ende muchos creían que es rico, pero de hecho no es así porque es hijo de una mendiga. Pero por herencia de su padre siempre está en busca de lo bello, del saber, de lo mágico. Es sofista, es encantador y siempre va acompañado de Venus porque nació el mismo día en el que fue concebido y es por eso que siempre estarán juntos. O sea, según Sócrates, Poros y Peña, que era Apolo y Peña, que era la mendiga, ellos tuvieron una relación en el cual, pues, al final es donde nace el amor que nosotros decimos que aguanta todo, que aguanta
O sea, que aunque la persona se quede sin nada, hay siempre, y si hay amor, siempre va a perdurar como esa pasión o como ese vínculo que forman entre dos personas. Al final, pues ellos sacan la conclusión de que la sabiduría es naturalmente algo bello, por eso el amor le gusta lo bello y la sabiduría está en busca de la belleza natural. Sócrates, situando a Diotima, dice que el amor es la búsqueda de la inmortalidad y es la búsqueda de la perpetuación de los genes. Eso es lo que nos decía ahí. Después sale Fedro y Divina de Eros, que es el amante de un ser más divino. Pero los dioses aprecian el más sacrificio de los eromenos, el amado y el amante. Acá también es como lo que simplifica de lo que dice Pausinas en lo que les acabo de decir. Ella hablaba sobre el amor y la belleza, que era el enamoramiento entre dos personas. Ereximaco, Eros, y son los dos que decían que precisamente también eran las artes y las ciencias. El amor lo hacía la armonía, el caos, el ser vulgar y el ser celeste. Aristófanes, que es el mito para explicar la naturaleza del amor y encontrar y fundirse en ellos, o sea, hacer algo real como un vínculo. Agatón, en conclusión, decía que es naturaleza divina y el placer del amor, y Sócrates y Alcibiades sacan la conclusión de que somos seres andrógenos. Y ya. Qué complejidad. Te escuché decir mendiga o mendiga. Señora. Te escuché decir mendiga o mendiga. Mendiga. Ah, ok. Es cuestión acá de la distancia. Profe, ¿me permites compartir pantalla? Sí, ¿Hola? yo. Sí, señora. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de los diálogos de Platón? ¿Alguien ha leído de casualidad? Entonces ya voy a seguir. Buenas noches, yo les voy a hablar de la tragedia de Edipo Rey. Ahí pasó. Voy a hablar de su autor, Sófocles. Sófocles es un autor de origen griego, uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad. Sófocles nació en Colón, un pueblo limítrofe de Atenas, el cual nació en el año 496 a.C., de un seno de la familia, y su padre fue Sófilo, que fue un armero que le ofreció una gran oportunidad de estudio, donde lo más importante fue estudiar la mente y el cuerpo cómo se unen. De joven, Sófocles se inclinó por la danza, por la música y también por la gimnasia. A los 16 años, él dirigió un coro en el cual cantaban hacia los dioses en Atenas. En el año 480 a.C., Sófocles se convirtió en uno de los más famosos escritores de la tragedia griega. Pero en el año 468 ganó un festival de los dioses donde derrotó a Esquíbilo y ganó la recompensa al mejor poeta trágico. Este fue uno de los mayores inicios de este poeta. Las principales obras de él es Áyax, Antóniga, Edipo Rey, Traquilas, Filoctetes, Edipo en Colón y Electra. Esta es una de las 123 tragedias que ha escrito. Estas son las 7 que han sobrevivido a lo largo de las historias y son las más leídas. Bueno, Sófocles nos aportó ante todo
las grandes revoluciones de teatro en el quinto siglo antes de Cristo, ya que nos aportó grandes innovaciones, entre ellas el aumento de los actores hasta de 3, que en Edipo Rey los personajes principales fueron Edipo, la reina de Tebas y los reyes de Corinto. Edipo Rey es una tragedia antigua que comienza con los reyes de Tebas, los cuales por no procrear un hijo, acuden al oráculo que les dice que el rey de Tebas va a procrear un hijo, el cual lo va a matar y va a procrear a su madre como su esposa. Ya aún sabiendo esto, el rey de Tebas decide no procrear, pero en una noche de tragos, ellos, bueno, lo hacen y nace Edipo, el cual el rey de Tebas, previniendo el desastre que el oráculo predijo, decidió clavar una espina en los pies de Edipo y entregárselo a un guardia para que lo matara. El guardia consigue compasión con el bebé y se lo entrega a un mensajero para que lo lleve al reino de Corinto, donde allí es encontrado por los reyes de Corinto, el cuales tampoco pudieron recrear un hijo y decidieron adoptar a Edipo. Allí Edipo creció y ya siendo mayor decide ir a una fiesta, donde un borracho le dice: tú no eres hijo de los reyes de Corinto, tú eres un adoptado. Edipo, al saber esto, le pregunta a sus padres, y sus padres le dicen que no, que es un mentiroso, y mandan a ejecutar al borracho. Sin embargo, Edipo, con la gran duda de saber si no era hijo adoptado o quién eran sus padres, decide ir al oráculo, donde allí él le dice que su gran maldición es matar a su padre, esposar a su madre y traer tragedia a su reino. Aún así, Edipo sale de Corinto para no afectar a sus padres, sin saber de que ellos no eran sus verdaderos padres. En el camino se encontró con Layo, su padre biológico, el cual Layo desterró a Edipo de uno de sus caballos, el cual Edipo reaccionó de una forma agresiva, atacando su carroza y matando a su propio padre, comenzando así la pequeña tragedia procreada por el oráculo. En el camino, Edipo se encuentra con la esfinge. Es una esfinge con cuerpo de mujer, con rostro de mujer, cuerpo de leona y alas de ave, el cual le dice: te dejaré pasar si me adivinas esta adivinanza. ¿Cuál es el animal que de día camina en 4 patas, de tarde camina de 2 y de noche camina en 3? Edipo fácilmente logra adivinar esta adivinanza y derrotar a la esfinge, el cual dice que es el hombre. Se dice que el día para un hombre es cuando es bebé, empieza a gatear en 4 patas. El atardecer es su adolescencia, que empieza a caminar con 2 piernas, y ya el atardecer es de viejo, que necesita un bastón para poder caminar. Esta esfinge tenía atormentado el pueblo de
de Tebas, el cual le provocó desgracia y muchas pérdidas a aquel pueblo. Cuando se enteraron que Edipo logra derrotar la Esfinge, Tebas, al saber de que su rey estaba muerto, sin saber cuál era su asesino, decide acoger a Edipo como su rey. Y la reina, la desposa, que es Yocasta, que en sentido figurado sería su madre. Allí ellos, después de un largo tiempo, conceden 4 hijos. Ay, me pasé. En el reino de Tebas se desabrocha una plaga, el cual los aldeanos deciden decirle a Edipo que los ayude. Edipo, angustiado, decide ir al oráculo, donde allí le dice que hasta que no encuentren el asesino del rey antiguo de Tebas, la plaga no se va a ir. En una lucha impredecible de Edipo encontrar quién fue el asesino del antiguo rey, encuentra a uno de los guardias, el cual le dice que el antiguo rey era su padre, en cual Edipo decide que es una historia muy ilógica, y ahí le cuenta a Yocasta que es su antigua madre y en este momento es su esposa. Mientras que Edipo le cuenta la historia de que le contó este guardia, empieza a llorar y empieza a contar toda la verdad, el cual Yocasta decide suicidarse y Edipo a esa reacción decide con un broche arrancarse los ojos y salir de Tebas, y solamente la puede acompañar su hija Antígona. 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 Esto lo hizo por castigo, se castigó a él sí mismo por haber evitado como tal, por no poder haber evitado la tragedia. Ya tiempo después, Edipo acogido por Colón, donde él muere. Pues ya como tal, el mensaje del autor de Sófocles es que el hombre no es capaz de escapar de su destino. Ese es el mensaje principal. Pero para mí también es el amor que él sintió a sus padres, evitar también toda la tragedia. Sin embargo, aunque había momentos de tranquilidad, siempre le pasaba algo a él. Y por amor decidía dejarlo. También me recomiendo este libro, pues yo no soy buen lector ni nada, pero es un libro que atrapa, además de que acompaña de toda una metodología griega y abarca varios personajes de ficción, en cual nos abre una gran ventana a la imaginación y uno puede jugar también con los personajes. Es algo que no nos deja olvidar qué es la imaginación y cómo recordar nuestras historias. Así es, sí, señor. Muy bien. Casi nadie se atreve a leer estas tragedias ni los diálogos y sobre todo pues todo aquello que implica como un tema de filosofía o de los grandes filósofos de Grecia. El día que ustedes quieran conquistar al director de investigación, el director de investigación es el decano de psicología, que es el profesor Páez. El día que lo quieran conquistar, conquístenlo a partir de todas las historias que trae la mitología griega. Es una persona que sabe mucho, pero
Pues a él nosotros en la universidad lo llamamos el semidios, porque además él dice que él es un semidios, entonces Un personaje. cariñosamente todo el mundo le dice así. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora con Santiago. ¿Estás listo, Santiago? Hola, profe, sí, señora. Bueno, listo, perfecto. Listo, no sé si ya se ve la diapositiva. Sí, señor. Bueno, el tema que yo seleccioné fue la Biblia. Bueno, realmente no es que yo no leo muchos libros que digamos, sí. Lo único que leo hace muchos años es pues la Biblia. Entonces, pues no es un tema como que vayan a decir que fanatismo, bueno, entonces es lo que leo y pues lo que me gusta mucho. Entonces, para iniciar, voy a dar una pequeña descripción de lo que es la Biblia. Biblia es una palabra griega que significa libro, ¿sí? Ella proviene de una ciudad llamada Biblos y pues hoy día Biblia significa el libro santo escrito por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios. No es solo un libro, sino que podría decirse que es una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación. Es decir, cómo todo el esfuerzo de Dios se hizo para brindar la salvación a los seres humanos. Ya pues para continuar, bueno, la que yo en mi ocasión leo se llama Reina Valera. Daré una pequeña explicación también. La Reina Valera es una traducción de la Biblia al español, ¿sí? Más frecuentemente utilizadas entre los protestantes hispanohablantes. Eh, digamos que la actual Reina Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas sobre una de las primeras traducciones, la cual se llamaba la Biblia del Oso, la cual surgió en el año 1569. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza, y su traductor fue alguien que se llamaba Casiodoro de Reina. ¿Quién es él? Es un religioso español convertido al protestantismo. ¿Sí? ¿Qué es el protestantismo? Es una corriente religiosa cristiana que tuvo su origen en las ideas del alemán Martín Lutero en el siglo XVI. Él se caracteriza por creer en que la salvación no depende de las obras, sino de la fe. Y digamos por considerar que la Biblia es la única fuente de todas las enseñanzas. Ya más adelante, pues la Biblia recibe un sobrenombre, el cual es Reina Valera, por haberla hecho Cipriano de Valera. Él hizo la primera revisión de ella en el año 1602. ¿Y quién es o quién fue él? Él fue un monje jerónimo y humanista. Bueno, ya hoy en día a través de los años existen muchos tipos de Biblias traducidas al español y pues dentro de ellas está la Reina Valera, la cual la utilizan ya muchas iglesias también. Ya para continuar, bueno, esta Biblia cuenta con un total de 66 libros. Bueno, aquí solo expresé unos pocos, hay 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Solo pues coloqué unos pocos porque, sin embargo, son muchos libros, ¿sí? Y pues quisiera hablar de algunos de ellos con su nombre y una pequeña descripción como tal de lo que significa o de lo que trata, ¿sí? Entonces, para iniciar, uno de ellos es Génesis. Bueno, eso hasta en el colegio por lo general lo hablan, ¿no? Bueno, muy por encima. Génesis como tal en la Biblia habla del nacimiento o comienzo, ¿sí? Trata de todo lo que tiene que ver con la creación. Lo escribe de una manera, bueno, depende de cómo lo vea y cómo las personas lo escudriñen o bueno. Otro libro de ellos es Éxodo. Éxodo hace referencia a toda la salida de aquellos hijos de Israel de Egipto, ¿sí? Cómo ocurrieron muchos acontecimientos y ellos pudieron salir de Egipto. Ya luego otro libro que me parece muy interesante es Job. Job habla de un hombre justo, ¿sí? ¿Qué pasa? Él siempre fue un hombre que actuó bien y con obediencia. Y pues en algún momento de esas lecturas dice que el enemigo acudió a Dios para decirle que ese hombre justo iba a renegar de él con tan solo pues ser tentado o con sufrir alguna dolencia o enfermedad. Y es así como Job, digamos que sufrió muchas enfermedades en esas ocasiones, prácticamente su familia lo dejó solo,
sus amigos hablaban de él para que él dejara como tal a un lado lo de Dios, y pues por ello también es un hombre muy valiente porque logró superar todas esas pruebas y aún recuperó en más grande las riquezas que tenía aún antes de que le sucedieran esas cosas. Pues otro libro es Salmos. Como tal, Salmos es un compuesto de poemas y enseñanzas acerca de la buena manera de actuar. Podemos ver que allí encontramos más de 70 poemas, bueno, un montón, y pues son muy bonitos como tal. Proverbios es una oración corta que comunica una verdad moral de una forma concisa y aguda. Y ya por último, dos libros más, El Cantar de los Cantares. Bueno, este libro es muy bonito porque es un libro que habla del amor puro y profundo entre un hombre y una mujer, ¿sí? Como simbología como tal, es Dios hablando a su iglesia, porque Él siempre habla como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Él es el hombre y la iglesia es la mujer. Pero si uno lo lee de otra manera, una manera de simbolizarlo es como nosotros podemos amar y valorar a una mujer. Entonces eso lo hace pues un libro muy especial y muy bonito, porque es como leer poesía dentro de un libro como tal y saber tratar a una mujer como se debe, con mucho amor y siempre valorándolas. Otro de los libros es Timoteo. Ya estos libros finales como son Tito, Timoteo, habla de aquellos jóvenes en medio de estas épocas de evangelizar, ¿sí? Entonces, Timoteo es un joven pastor, el cual es siempre instruido por el apóstol Pablo en asuntos de doctrina pues buena conducta. Entonces, bueno, también quiero decir que por medio de este libro se pueden aprender muchas cosas, no solo historia antigua, sino que se puede aprender de la creación, de algunos milagros, de algunas hazañas que ocurrían en esa época, eh, de culturas, también se habla de muchas culturas, del pueblo judío, bueno, etcétera, de muchos pueblos y culturas. Eh, y pues a mí me parece muy importante escudriñarla porque por medio de ella también se puede acceder a un enfoque directo con lo que son los valores, paz y pues la integridad como persona o como ser humano, ¿sí? Entonces, ahora un poco de lo que yo pienso de ella o mi opinión personal. Bueno, voy a leer ese escrito que tenía. Entonces yo le llamo libro de libros por su profunda enseñanza. Un momento escudriñando, ya sea un capítulo, tan solo versículos, es algo que llena de conocimiento. También es una manera positiva de ver cada cosa, querer sobrellevar la vida y pues eso es algo que me impacta de ella. Además de su gran contexto histórico, viendo cómo se regían leyes, como también algunas normas eran severas en la antigüedad y aún como ver cómo pueblos rebeldes desobedecían la palabra, pues no tanto porque ellos quisieran, sino porque también habían muchos como conceptos muy difíciles de cumplir, pero más allá de saber cómo era estricta la ley, ver cómo a tal punto el mismo Señor Jesucristo pues se hizo carne y pues él demostró que era posible cumplirla, ¿sí? Entonces él lo que hizo fue que derogó los pecados y pues digamos que hoy vivimos las normas de una manera diferente, hoy día. Pues no queriendo decir que de pronto no debamos cumplirlas o obedecer, sino teniendo un acceso directo al mismo Dios, ¿sí? Sabiendo que Dios es un Dios pues trino, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo accedemos a Él? Pues por medio de la oración. Lo importante es tener ese sentimiento como en el corazón y ya. En cuanto a la oración, pues pienso y reflexiono que la distancia es mínima, simplemente es abrir la boca, decir una palabra, un suspiro, y eso es lo que permite, digamos, llevar la vida de algunas personas a otro nivel. Y ya, pues digamos que no es solo pensar en como tal los mandamientos o pensar que uno va a cumplir o acatar esas leyes, porque no, de eso no se trata, sino me gusta leerla porque allí encuentro un conjunto grande de valores, de aprendizajes, de maneras de actuar y pues eso es algo que me parece muy interesante. Y pues ya como eso sería como tal mi exposición de una manera muy breve y pues quisiera agradecer por la atención. Gracias, Santiago. Pues muy bien. Yo creo que el libro de la Biblia, o sea, la Biblia, todo el mundo Sí. debería leerla, todos deberíamos leerla. Es tan actual, tiene pues como tantas enseñanzas. Obvio, a veces cuando uno revisa los textos del Antiguo Testamento, pues como es más histórico que cualquier cosa, de pronto no puede encontrar a veces tan fácil como
como una voz de luz, de guía. Pero pues muy bien expuestos los libros a donde uno puede ir. Los salmos son unas canciones muy bonitas. Son unas oraciones muy lindas que inspiran. Pues muy bien. ¿Algún comentario de alguien? ¿No? Pues yo solo quería decir, profe, que gracias a todos los compañeros que expusieron hoy, pues porque nos incitaron a leer otro tipo de géneros literarios, valga la redundancia, pues que no son muy cotidianos, ¿no? Y que no todos expondríamos, o no cualquiera expondría como su libro favorito. Entonces, gracias a los compañeros de hoy. Sí, muy bien. Sí, además es que, pues pienso que la clasificación estuvo hasta bien, ha salido interesante el tema de agruparlas. Y pues sí, lo que dices tiene mucho sentido. O sea, podemos encontrar otro tipo de información, de entretenimiento, de esparcimiento, del ejercicio de la lectura, de, no sé quién me escribió dentro de su ensayo hoy, creo que fue Johan, con el gol de la vida, y pues no sé si estoy diciendo la verdad o no, pero empezaba con una pregunta y la pregunta era, ¿estás leyendo? ¿Te enfrentas a leer, a conocer, a ser cada día mejor persona? Bueno, ahí ya con esto que dije ya como que le estoy añadiendo más cosas al texto, pero sí es eso. La lectura abre una dimensión diferente, una apertura al conocimiento a partir de una apropiación, y pues uno tiene que encontrar el tipo de lectura que le gusta. Por eso es que pienso yo ha sido muy valioso que cada uno de ustedes haga su aporte y que dentro de 63 opiniones, no exactamente 63 libros, pero sí por lo menos unos 58, tener un gran abanico de posibilidades para la vida, para el esparcimiento, para aumentar el vocabulario, para tener un tema de conversación. Así es que a todos muchísimas gracias. Espero que hayan pasado un buen momento. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que es el momento de hacerla. ¿No? No, señora profe. Bueno, muy bien. Entonces, en esta condición, pues solo desearles que tengan una feliz noche, que descansen. Mañana expondrán entonces novela ficción. El Principito, Un caballero en Moscú, Los señores de las sombras y Rebelión en la granja, que son otros tópicos completamente diferentes, pero también bien entretenidos. Y el grupo de motivacionales, con El vendedor más grande del mundo, A puro pulso, Inquebrantables, ¿Quién se ha llevado mi queso? Y El gol de la vida. Bueno, muy bien, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Profe, igual. Gracias. Chao, profe, hasta mañana. Chao, mañana te veo, Antonio. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, profe, muchas Feliz gracias. noche a todos. Chao, profesora, feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, profe. Que